Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Gerardo Barbosa y somos el equipo Harlan. Les vamos a presentar nuestra práctica número 5, soldadura básica. El principio del proceso de la soldadura GMAW, por sus siglas en inglés de Gas Metal Arc Welding. Esta es una técnica de soldeo para dos o más metales mediante la fusión por calor generada por un arco eléctrico y protegida del ambiente con un gas. Este gas, a su vez, puede ser inerte o activo. De ahí, con sus dos variantes, MIG y MAG, que es Metal Inert Gas y Metal Active Gas. Este proceso nos permite soldar espesores muy finos o muy gruesos que van a partir de los 0.03 milímetros, tanto en metales ferrosos y no ferrosos. Mi nombre es Luis Eduardo Flores Sánchez y les voy a hablar acerca de las partes de un equipo que tiene que traer. Este proceso acaba de aclarar que es semiautomático y se necesita una pistola donde el operador la opera de forma manual y esta pistola lo que está haciendo es que está alimentando el electrodo de forma continua. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar de dos partes fundamentales. El sistema va a estar conformado por una fuente de gas, por una máquina soldadora, por un alimentador y la pistola. Y los elementos de la pistola, que es la que está manejando el operador, es la pistola de soldadura, el gas protector, la boquilla, un recubrimiento y el electrodo. Ahora, hablando un poco de las ventajas y de las desventajas de este proceso, primeramente es que se solda en cualquiera de las posiciones. Se solda de una forma mucho más rápida, tiene menos interrupciones en los cordones, tiene una mínima limpieza después de usarla, es fácil de usar y es mucho más práctico en tiempos de soldadura. Sus desventajas es que el equipo es mucho más complejo y más costoso, es difícil de utilizar en algunas juntas, el arco debe ser protegido contra corrientes de aire, entre la torcha y la fuente no debe haber una distancia tan larga, es limitada al tipo de alambres y su tiempo de enfriamiento es mucho mayor en procesos con escoria. Hola, yo soy Luis Alfredo Nava Mendoza y les voy a hablar un poco sobre el equipo de seguridad requerido, que lo tenemos aquí ilustrado, que primeramente es una pantalla de protección de cara y ojos o careta, guantes largos de cuero, igualmente que el mandil. También se requieren unas polainas de apertura rápida con los pantalones por encima, calzado de seguridad aislante y con protección en dedos, y cubrebocas. El cubrebocas es para todos los gases tóxicos que se generan durante el proceso y en general precauciones de carácter general. Luego, los consumibles utilizados en este proceso varían y es muy versátil para las siguientes aleaciones, que son aluminio, magnesio, acero al carbono, acero inoxidable y aleaciones de níquel y cobre. Luego, los tipos de gas más comunes utilizados en este proceso en sus dos vertientes, MIG y MAG. Para la vertiente de MIG, que es gas inerte de metal, se utilizan el argón y una mezcla de helio y argón. Y para la otra vertiente, que es MAG, se utiliza que es el gas activo de metal, se utiliza una mezcla del argón y un gas activo, como el oxígeno, el CO2 o el hidrógeno. Algunas de las aplicaciones de este tipo de soldaduras son en la industria naval, soldaduras necesarias en la producción de oleoductos, industria automotriz, industria procesado de chapas, soldadura en talleres de reparación de vehículos o mecánicos. Y cabe resaltar que en Mac los aceros se soldan aceros no aliados o de baja aleación, ya que no se puede usar para soldar aceros inoxidables ni aluminio o aleaciones de aluminio. Y en MIG los aceros solda para aceros al carbono, metales inoxidables, aluminio, entre más metales. Siguiente, por favor. Bueno, las ventajas y las desventajas de un gas activo y los gases inertes, o sea, de MIG y MAG. Las ventajas es que se puede soldar en todas las posiciones, tiene buena apariencia, poca formación de gases, contaminantes y tóxicos, soldadura de espesores desde 0.7 milímetros hasta 6 milímetros, sin preparación de bordes. El proceso es semiautomático o automático. Tiene una alta productividad y alta tasa de metal adicionado.
excelente calidad debido a que se le puede depositar gran cantidad de metal, pero tiene desventajas, que es la generación de arcos eléctricos potencialmente peligrosos, altos costos en los equipos y el gas activo proporciona más defectos. A continuación, el ilustrador Flores Sánchez les voy a volver a hablar acerca de los tipos de transferencia de metal. Primero tenemos el por cortocircuito, donde es el más utilizado con gases activos. Este deposita el metal en forma de gotas, cerca de 50 y 200 gotas por segundo. La punta del electrodo tiene que tocar prácticamente el metal fundido y su zona de enfriamiento lo hace el mejor método para utilizarlo desde cualquier posición. El siguiente método es el globular. Este es usado con gases activos inertes. El metal es transferido en gotas de mayor tamaño y cuando el peso y la gravedad hacen que exceda la tensión superficial, va a caer la gota, por decirlo. Este se tiene que operar de forma horizontal y no es recomendable soldarlo sobre cabeza, ya que tiene mucha salpicadura. Y por último tenemos el método de spray, que este es el método más utilizado con gases inertes, donde el metal es transportado a una alta velocidad en partículas muy finas a través del arco entre 500 y 200 por segundo. Y bueno, esta se puede soldar a altas temperaturas y es indispensable el uso de corriente continua. Y bueno, mi nombre es Luis Guillermo Nova Pérez y les hablaré acerca de los parámetros que se controlan en los procesos de soldadura. Y bueno, algunos de los parámetros que hay que considerar son los electrodos correctos que se van a ocupar durante la soldadura, la intensidad y tiempo de soldadura, la resistencia eléctrica de la unión, la longitud correcta del arco, como ya se mencionó, el ángulo correcto del arco y la velocidad de avance apropiada. Y bueno, el procedimiento para soldar las placas. El paso número 1 es ponerse el equipo de seguridad para poder trabajar con el proceso de soldadura. El paso siguiente es sostener las piezas. De ahí tenemos que calentar con el soldador los elementos. Paso siguiente se aplica el estaño en una justa medida. Y bueno, también no retirar el soldador hasta que el estaño se extienda. También el siguiente paso, permitir un avance del soldado hasta cubrir la unión requerida y por último, retirar el soldador. Siguiente, por favor. Y bueno, los procedimientos para soldar placas. Tenemos 3 procedimientos y bueno, el número 1, para qué se realizan los chaflanes en los bordes de la pieza. Los chaflanes son utilizados de manera para preparar en algunas uniones, aumentar la penetración del cordón de soldadura, logrando a su vez que se trabaje en los bordes de la pieza. Los chaflanes a su vez tienen la posibilidad de eliminar las posibles rebabas que quedan de un corte previo o del proceso de moldeo. El segundo procedimiento, para qué se usan los puntos y cómo se realizan. El proceso de soldadura por puntos tiende a endurecer el material de manera que se deforma y reduce la resistencia a la fatiga del material y estirándolo a la vez. No obstante, los efectos de esta soldadura pueden crear fisuras internas y grietas en la superficie. Y bueno, ¿cómo se realiza el cordón? Paso número 1, regular la corriente eléctrica de acuerdo al diámetro del electrodo. Paso número 2, encender el arco eléctrico. De ahí mantener el electrodo perpendicular al metal base con su ángulo de inclinación debido. Mantener el arco de una longitud de 1.5 a 3 milímetros y mover el electrodo sobre la plancha. Depositar los cordones de 4 a 6 centímetros de largo y apagar el arco y retirar el material. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones, tenemos las conclusiones individuales en el documento, pero como equipo concluimos que este tipo de práctica nos hubiera encantado hacerla presencialmente, pero por las situaciones mundiales no se ha podido, pero nos imaginamos y por lo que vemos en la industria es una práctica muy usada, este tipo de herramienta y conocimiento, y esperamos poder llegar a hacerlo algún día presencialmente. Muchas gracias por ver el video, les agradecemos y ojalá y les haya gustado.